Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 15. En las 3 ajetreadas semanas que siguieron a la visita de Robert, Candy ayudó a Terry a organizar su programa de viaje, en el que irían a distintos pueblos para promocionar esos libros de intriga que tanto emocionaban al autor. Mientras él se concentraba en escribir aquella gran obra que se le resistía, Candy al fin pudo limpiar el cuarto de invitados que le había asignado y alcanzar finalmente aquella cama que la alejaría de sus brazos, solo para darse cuenta de que estaba incompleta y que era una simple estructura sin colchón. Empezó a preguntarse si alguna vez dormiría sola en aquella casa o si debía resignarse a compartir el cálido lecho de Terry durante todo el tiempo que durase su estancia allí. Cada vez que intentaba alejarse y dormir en el sofá, amanecía en su cama, enlazada a su cuerpo. Dado que no era sonámbula, llegó a la conclusión de que apenas caía rendida por el sueño, Terry la llevaba a su habitación. A pesar de que todas las noches compartieran el dormitorio, él no había intentado nada más después del apasionado beso que se dieron en su estudio, e increíblemente Candy echaba de menos sus impertinentes palabras y sus insinuantes juegos de amor. Cada vez que él salía de la casa librándose de ella con la excusa de la búsqueda de inspiración, Candy se preguntaba un tanto molesta si no habría quedado una vez más con la pelirroja que una vez había adornado lascivamente su sofá. Siempre que pasaba eso, ella, con una furiosa sensación que podía describirse como celos, se metía en el garaje para hacer algún que otro cambio al vehículo de Terry, y dependiendo del humor que tuviera en ese momento, podía ser desde un simple cambio de aceite hasta una imaginativa modificación en los sistemas del automóvil, de forma que, por ejemplo, la calefacción generara una helada temperatura muy cercana a las de las Highlands. Una de esas tardes, mientras ponía a punto el vehículo a la vez que se preguntaba dónde narices estaba él, al fin pudo conocer al famoso Jimmy, el amable ayudante del que le había hablado Dorothy al principio de su viaje, y con el que hasta entonces no había coincidido. Candy estaba cambiando la batería del coche, con la cara llena de grasa y vistiendo únicamente unos raídos y sucios vaqueros, una vieja sudadera y unas sucias botas, cuando un sonriente joven con un peinado en forma de tazón, cejas pobladas y cabello oscuro entró alegremente en el taller, llamando a Terry a viva voz. El muchacho apenas pudo ocultar su sorpresa al ver una mujer en los dominios de tan solitario ermitaño como era Terry Granchester, y no desaprovechó la ocasión de indagar el motivo de su presencia en un lugar que simplemente estaba prohibido para todos. «Tú no eres Terry», comentó el alegre joven, repasando su sucio cuerpo con una sonrisa. «Soy su mecánico, me llama Candy», respondió ella orgullosa, mostrándole una de sus herramientas de trabajo al joven, cuya sonrisa no parecía desaparecer en ningún momento de su rostro. «Yo soy Jimmy, el ayudante de Terry», anunció él mientras le tendía una mano sin preocuparse por manchársela de grasa. «Vaya, no sabía que existieran mecánicas tan bonitas. Definitivamente tengo que preguntarle a Terry el nombre de su taller». Le agasajó Jimmy, negándose a dejarla ir cuando finalmente consiguió tener una de sus delicadas manos entre las suyas. «Te vas a manchar de grasa», le advirtió Candy, un tanto sonrojada por recibir esas alabanzas que nunca nadie le había dirigido mientras llevaba sus sucias ropas de trabajo. «No me importa si con eso logro retener junto a algo tan hermoso como tú, Candy», dijo Jimmy soltándole finalmente la mano. Ella se las limpió, un tanto nerviosa, en los desgastados vaqueros, al tiempo que informaba a Jimmy de la ausencia de su jefe. «Terry ha salido hace una hora, según él, en busca de inspiración». «Vaya, no me puedo creer que al fin vuelva a escribir», exclamó alegremente Jimmy, sorprendiéndose con la noticia de que Miss Pony hubiese vuelto a su tarea. «Entonces, ¿tú eres de la editorial?», preguntó pensativo, acariciándose la barbilla. Más o menos. La editora de Miss Pony me envió para que ayudara con la adorable Miss Pony con su novela. Ya puedes imaginarte mi sorpresa al encontrarme con un hombre bastante irritante en su lugar». Espera. ¿Me estás diciendo que llevas más de un día en esta casa?», quiso saber el chico,
sorprendido por su respuesta, ya que ninguna persona aparte de él había aguantado mucho tiempo junto a aquel trastornado al que tanto le gustaba airear su mal genio. Sí, llevo aquí unas 5 semanas, contestó Candy, orgullosa de haber conseguido poco a poco derribar las barreras de aquel hombre que solo quería su soledad. Oh, eso hay que celebrarlo. Te invito a unas cervezas en la taberna. La verdad es que no sé si debería aceptar, ya que no sé cuándo Terry volverá y podría preocuparse si no me encuentra aquí, comentó Candy. No te preocupes, seguro que también está en la taberna, coqueteando con alguna chica, como ha hecho a lo largo de toda esta semana. Le había dejado esto en el bar, pero sé que prefiere recibir la correspondencia en casa, dijo Jimmy mostrándole un sobre bastante abultado y alguna que otra carta que constituía en el correo de aquel idiota. Un hombre que después de todo Candy veía que no había cambiado nada en absoluto. ¿Puedes esperar un poco a que me ponga presentable?, preguntó decidida a divertirse por primera vez. Tarda lo que quieras, preciosa. Yo no tengo prisa, replicó alegremente Jimmy tomando el asiento del sofá del salón. Candy se dirigió decidida hacia el baño para eliminar la mugre que la cubría y demostrarle a Terry Granchester lo que se perdía cada vez que iba en busca de su inspiración. Como decía Tom, de vez en cuando hay que desconectar del trabajo para que éste no se convierta en un enorme grano en el trasero. Terry intentaba olvidarse una vez más de la mujer que había invadido su casa y que tanto lo tentaba últimamente. Todas las noches la llevaba a su cama porque no podía dormir tranquilo sin saber que ella estaba abrigada en su cálido lecho. Y como él se negaba a volver a dormir en aquel molesto e incómodo sofá, esperaba que Candy estuviera profundamente dormida para cogerla en sus brazos y meterla entre sus sábanas. Cuando la trasladaba desde el minúsculo sofá, apretada contra su pecho, ella suspiraba medio dormida y se apoyaba amorosamente en él, pronunciando su nombre. Eso lo complacía a la vez que lo preocupaba porque ese hecho solo demostraba que había comenzado a sentir algo por él. Normalmente ese sería el momento perfecto para alejarse, ya que él no era el hombre adecuado para ninguna relación, pero esa vez no podía hacerlo, porque por culpa del maldito libro ella lo perseguiría donde fuese. Tenerla siempre en su mente y no poder olvidarse de su presencia ni un solo instante lo asustaba. Por eso había intentado poner distancia, tanto alejándose de ella como finalizando lo más rápidamente posible aquella novela que lo atormentaba en todo momento. Pero cada palabra que escribía, cada frase que terminaba, cada página que acababa era inspirada únicamente por Candy. ¿Quién podía imaginarse que encontraría su musa en una mujer que tanto la alteraba? Cada vez que se sentía demasiado tentada a volver a tocarla, de hundirse una vez más en su dulce cuerpo que tan fácilmente caía ante el engaño de sus palabras, se iba de su casa, huía de su cercanía e intentaba olvidarla coqueteando con otra mujer, algo que luego no ocurría, porque llevaba el nombre de ella grabado en su mente y tan solo pensar en acostarse con otra para olvidar su rostro lo dejaba frío e inútilmente vacío. Así que al final se limitaba apenas a sentarse en la barra de la vieja taberna a beberse sus penas y a intentar comportarse como el caballero que nunca sería, alejando de sí a una mujer que podía llegar a amarlo y quedar terriblemente decepcionada cuando descubriera que no era uno de esos hombres que se enamoran y traen consigo un bonito final de cuento de hadas. Miró una vez más el fondo de su vacía jarra de cerveza, preguntándose si ya sería hora de volver a su casa, o si aún podía embotar un poco más sus sentidos antes de enfrentarse de nuevo a la inocente joven que le incitaba a comportarse como un canalla. Lo más probable era que Candy estuviera aburrida en su solitario hogar y que se hubiera encantado por acabar con su hastío con uno de los libros de su estantería, o manipulando su nuevo coche, que sin duda nunca volvería a brillar con el mismo esplendor después de haber pasado por las manos de ella. Se levantó, dispuesta a marcharse y a pasar algún tiempo encerrado en su estudio para trabajar, cuando vio asombrado como una belleza de pelo rubia acompañaba a Jimmy hacia una de las mesas más alejadas de la barra, donde de vez en cuando las parejas buscaban algo de intimidad. Terry se deleitó viendo cómo la pequeña y exquisita mujer se despojaba de su abrigo, dejando al descubierto unos ceñidos pantalones negros, que deberían estar prohibidos, y una grácil figura. Cuando los parroquianos habituales vieron el ceñido jersey blanco que llevaba y que dejaba expuestos unos bellos hombros y un delicioso y tentador cuello, más de uno silbó admirando la hermosura de la dama.
y en el momento en el que Terry cayó en la cuenta de que sus curvas eran muy conocidas para él, ya que estaban grabadas a fuego en su mente, se enfureció olvidándose por completo de sus buenas intenciones y de lo de ser un caballero, porque sin haber visto aún su rostro ya sabía a quién pertenecía aquel impertinente trasero que se bamboleaba sensualmente sobre unas altas botas con un pecaminoso tacón de aguja, dirigiéndose hacia las oscuras mesas que solían compartir las parejas, algo que en esta ocasión solo ocurría por encima de su cadáver. Candy se sentó contenta en el lugar que Jimmy le había indicado. Aunque se hallaba un poco apartado, no quiso quejarse ante las buenas intenciones del joven que tan amablemente le había invitado a disfrutar de unas cervezas. Se fijó en el jovial ambiente que la rodeaba, donde los hombres disfrutaban con sus amigos de unas copas, mientras compartían sus anécdotas del día y todos ellos saludaban con simpatía al conocido dueño, que servía sus bebidas tan tranquilo ante sus socarronas bromas. La pequeña taberna tenía gran fama entre los turistas debido a que parecía una de esas ancestrales cantinas de la época medieval. Tanto su arquitectura exterior como la interior parecían antiguas. No obstante, se podía disfrutar de todas las comodidades de la era moderna, ya fueran la dorada calefacción o los entretenidos juegos de dardos que había a un lado, o la cara cerveza de importación que tenían entre las manos. Al no ver a Terry por allí, Candy suspiró aliviada. Después de calmar un poco su genio, vio que su enfado era algo irracional, ya que ellos no tenían ninguna relación que no fuera la que los unía para finalizar aquella endiablada novela. Que se hubieran acostado no significaba nada, sobre todo para un hombre que solo utilizaba a las mujeres. Aún así, a Candy le molestaba bastante la idea de haber sido sustituida tan deprisa por otra chica, cuyos encantos básicamente eran una bonita delantera. Mientras miraba sonriente al joven que trabajaba para Terry, llevándole a su apartada casa la correspondencia y haciéndole algún que otro recado, cuando ese solitario ermitaño se negaba a abandonar su hogar, pensó en lo distinto que era ese agradable pelinegro que siempre sonreía, del furioso hombre que siempre la recibía con un amargo gesto, grabado en su rostro de forma perenne. Decidió que esa tarde disfrutaría de un buen descanso con alguien que, para variar, la hacía reír con sus agradables bromas. Todo lo contrario que Terry, que solo conseguía irritarla con cada uno de sus ofensivos comentarios. Pero su jovial sonrisa no tardó mucho en desaparecer de su rostro cuando precisamente Terry colocó su cerveza con brusquedad en la mesa y se sentó enfrente de ella sin pedir permiso, dedicándole una de sus furiosas miradas, que revelaba lo mucho que lo exasperaba su presencia en ese lugar. «Veo que tienes tiempo para divertirte», le acusó, señalando a Jimmy, que aún estaba charlando con el hombre que servía las cervezas. «Que yo sepa, trabajar para ti no me convierte automáticamente en tu esclava», respondió aguerrida Candy, sin dejarse amilanar por aquella mirada que había aprendido a reconocer. «Creo que no leíste la letra pequeña del contrato», comentó Terry irónico, burlándose de su audacia. «Si quieres que termine ese maldito libro, tienes prohibido salir con otros hombres. No quiero que mi secretaria se distraiga por nada del mundo y que no pueda llevar a cabo sus funciones como tal». «Sí, claro, pero mientras tanto tú puedes distraerte todo lo que quieras, ¿verdad?», preguntó Candy sarcástica, señalando a la pelirroja de grandes pechos que ya había tenido el placer de contemplar desnuda bajo el cuerpo de Terry en una ocasión. «No me distraigo, solo he venido a despejarme un poco la mente y buscar inspiración. Donde lo haga y con quien lo haga definitivamente no es tu problema, ya que tú solo estás interesada en ese libro. ¿O es que yo también te intereso?», se burló Terry, acercándose al retador rostro de aquella mujer que aún lo seguía cuestionando. «Pues lo mismo digo, yo también puedo encontrar aspiración en quien me dé la gana», señaló Candy, dirigiendo su pícara mirada hacia el jovial joven que se les acercaba. «En cuanto a eso de interesarme por ti, nunca sería tan idiota como para cometer tal error. Ya sé que tú no eres una débil ancianita, a pesar de que muchos piensen lo contrario, Miss Pony», declaró, acercándose a Terry hasta que sus labios estuvieron separados por unos pocos centímetros, y sus tentadores alientos representaban una caricia que ninguno de los dos quería rechazar. Algo que no obstante hicieron cuando Jimmy llegó con las bebidas, interrumpiendo sus acaloradas palabras con una de sus bromas. «Terry, qué bueno verte en una de estas mesas y no junto a la barra en busca de... inspiración», comentó burlonamente el chico, señalando con las manos a cierta camarera,
mientras permanecía de pie a la espera de que su jefe le devolviera la silla. «Ya he encontrado la inspiración que buscaba», replicó Terry, sin apartar ni un solo instante los ojos de los de Candy. «Lo malo es que ella se niega a volver a casa conmigo», finalizó, cediéndole finalmente la silla a Jimmy. «Entonces, ¿qué piensas hacer, amigo?», curioseó Jimmy golpeándole amistoso la espalda. «¿Hacer que cambie de opinión?», sonrió Terry, malicioso, mientras se dirigía a su apartado lugar junto a la barra, desde donde no dejaba de observar a la feliz pareja, esperando el momento adecuado para recuperar a su musa, que tan ligeramente había escapado de su lado. Mi cerveza permanecía en la barra, pasando desapercibida para mis ojos mientras perdía la cuenta de las que ella tomaba. Cada vez que miraba hacia la amorosa parejita que no cesaba en sus bromas me sentía más irritado. En algún momento de la velada, más de uno de los habituales clientes se unieron a las bromas de Jimmy, convirtiendo finalmente aquella cita en una divertida reunión. Algo que debería haber supuesto un alivio para mí, de no ser porque Candy se convirtió en el centro de atención de un grupo de solteros que sin duda alguna buscaban pareja. 5 hombres la rodeaban buscando ser el que más le hiciera reír y divertirse en esos momentos. Por las risitas nerviosas de ella era indudable que Candy se lo estaba pasando en grande, mientras que yo únicamente la observaba, bastante irritado, pensando en que esos instantes los dos deberíamos estar encerrados en mi estudio buscando mi inspiración. Tras el típico juego de la taberna con los chupitos, ese de a ver quién bebe más antes de caer trompa, en el que ella no dudó en participar, le tocó el turno a tirar los dados, donde ni uno de ellos hizo una diana o llegó a aproximarse siquiera. Luego los pretendientes de Candy tuvieron la maravillosa idea de cantar alguna picante canción mientras Jimmy le enseñaba a ella cómo eran los bailes típicos del lugar. Por muy poco no acabaron los dos golpeando el suelo con su trasero. Esa idea me hizo sonreír con malicia, hasta que Candy tropezó y acabó cayendo en los brazos de Jimmy. Cuando vi ante mí una de esas melosas escenas que yo mismo escribía, en las que la pareja acababa besándose después de un resbalón de ese tipo, no pude contener mi rabia y me levanté bruscamente, dispuesto a impedir que eso pasara porque Candy estaba allí solo por mí, y por lo tanto era mía. Un pensamiento del todo irracional, pero como yo no soy de clase de tipos que le dan demasiadas vueltas a las cosas, fue una excusa perfecta para poner mis pies en marcha hasta el lugar donde se encontraba la mujer a la que tanto deseaba. Como aquello era la vida real y no una empalagosa novela, Candy acabó apartándose de los brazos de Jimmy y sin duda de esta manera lo libró de la ira de mis puños, que en esos momentos se volvían a cerrar con furia cuando ella tuvo la genial idea de enseñarle alguno de los bailes típicos de Nueva York a aquellos estúpidos para mostrarles su agradecimiento. Para ello, seleccionó una animada canción en la vieja máquina de discos de Teuchi, a la vez que movía su sensual cuerpo de una forma que los hizo babear a todos. En el preciso momento en el que sacudió pecaminosamente su larga melena, haciéndonos pensar en eróticas fantasías, no tuve dudas. Esa mujer sería mi perdición. Pero cuando la oí ponerles alegremente a los hombres que la rodeaban que bailaran con ella, estuve seguro de que esa noche tendría una pelea si alguno de ellos tenía la estúpida idea de aceptar. Los fulminé a todos con una de mis más terribles miradas, mientras pasaba entre ellos hacia la mujer que había conseguido que mis buenas intenciones de permanecer alejados se esfumaran en un solo instante, precisamente en el mismo momento en el que comenzó a menear su trasero frente a mí. Sin decir ni una palabra, me la cargué sobre el hombro y debía de estar bastante borracha, ya que ni una sola queja salió de sus labios cuando me eché el abrigo encima y cogí su bolso de las manos de Jimmy, que me sonreía alegremente, sin importarle demasiado que pusiera fin a la velada, arrebatándole a su cita. ¿Es que nunca te han enseñado a no tocar las cosas que son de otro?, increpé bastante molesto a mi fastidioso amigo, que siempre me recibía con una sonrisa. Pero yo no soy tuya, intentó intervenir Candy, alzando un poco la cabeza que caía sobre mi espalda. No interrumpas las conversaciones de los hombres, la corté enfadado, palmeando su trasero con una de mis fuertes manos, mientras intentaba sostener la otra su frágil cuerpo, que seguía revolviéndose sobre mi hombro un tanto inquieta. Al parecer la advertencia de mi mano le hizo entrar en razón, porque dejó de moverse, evitando así una brusca caída, y simplemente resopló resignado ante mi mal humor. No sabía que te pertenecía,
contestó Jimmy atrevido, ampliando su sonrisa. Pues ahora lo sabes, así que procura mantenerte alejado de mi nueva ayudante. Creía que era tu mecánica. Digamos que simplemente mía, dije poniendo fin a las indagaciones de mi impertinente amigo. ¿Y ella lo sabe? Se burló Jimmy al oír los resignados suspiros de Candy, que al parecer no estaba de acuerdo con mi afirmación. Lo sabrá, sentencié dispuesto a hacerle saber a Candy que el tiempo que estuviéramos juntos me pertenecía solo a mí. Luego acallé sus ofendidas protestas con otro fuerte azote y me la llevé de la animada reunión todavía cargada sobre mi hombro, ante el asombro de todos y alguna que otra risita de los que me conocían y sabían que yo nunca había hecho el idiota por una mujer, hasta entonces. Pero es que esa mujer tenía algo que hacía que no me pudiera resistir a sus encantos. Para mi desgracia, algunos de los allí presentes comenzaban a pensar lo mismo que yo, cuando Candy alzó su rostro y se despidió de todos, lanzándoles besos y te quieros con bastante indiferencia, sin importarle demasiado su poco digna posición. Me enojé un poco con sus desprendidas muestras de cariño, pero me resistí a golpear sus nalgas de nuevo para llamar su atención. Así que oculté mi atrevida mano por debajo del grueso abrigo que la tapaba y acaricié su atrayente trasero como había querido hacer tras su sensual bailecito. «Terry», gritó alterada, volviendo a forcejear conmigo y mirándome escandalizada por mi comportamiento, pero cesando al fin sus amorosas despedidas. «Candy», respondí sensualmente, dirigiéndole una de mis sugerentes miradas que siempre le hacían darse cuenta de lo mucho que la deseaba, y tras enfrentarse a mis ojos me ordenó que la llevara a casa, un tanto acalorada porque ambos sabíamos cómo terminaría esa noche en la que los dos habíamos intentado evitar algo que no podíamos negar. La atracción de nuestros cuerpos que nos reclamaban vivir el recuerdo del placer que ya habíamos experimentado el uno en brazos del otro, y que nunca sería olvidado por ninguno de los dos. Continuará.